replicación. A ver, no sé, alguien más quería aportar. Creo que era Cristian o Steven, me parece. ¿Qué? Era eh, copiar algo que ya estaba hecho, no sé, eso replicar. Copiar algo que ya estaba hecho. Sí, vamos ahí, vamos entendiendo, vamos, estamos en la idea. No sé, Adriana, ¿qué entiende usted por ello? Ah, yo entiendo que es como ampliar a las personas que va a llegar el proyecto, o sea, sin necesidad de, bueno, en cuanto a réplicas de proyectos así normales, yo creo que es volver a hacer el proyecto con el fin de ampliar a las personas que vaya a llegar. En ese sentido yo entiendo la replicación. Ok, listo, Adriana. O sea, vamos un poquito más profundo, ¿no? Entonces, sí, hay algunas cosas que se hablaron, ¿no? Se hablaron de duplicar, se hablaron de otro, de un otorgamiento, ¿no es cierto? De algo, de una compartición. Entonces, básicamente, vamos a hablar justamente de eso el día de hoy y vamos a ir analizando también desde la parte conceptual qué es una réplica, cuáles son sus características. Y bueno, entonces vamos a empezar. Eso sí les pido mucha atención, muchachos. Y bueno, empecemos. Esperemos que esto no sea tan monótono y podamos hacerlo de la manera más eficiente. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la replicación, vamos a hablar de la consistencia y la tolerancia a fallos. Ahora, ¿por qué debemos estudiar esto? ¿Cuál es el objetivo de analizar, de entender, de revisar este tema? Pues básicamente lo importante de todo esto es que nosotros podamos analizar y comprender primero diferentes esquemas relacionados y que están vinculados a la parte de lo que es la replicación. Necesitamos analizar aspectos relacionados o vinculados a la parte de la consistencia y especialmente también con el tema de lo que es la tolerancia a fallos. Y obviamente estos elementos al estar dentro de manera implícita, ¿no es cierto?, en las configuraciones de nuestros sistemas distribuidos, pues obviamente debemos darle mucha importancia en el hecho de la funcionalidad de nuestros aplicativos. Recordemos algo, partamos de que nosotros en nuestros sistemas, por ejemplo, en nuestros elementos que van formando parte de la arquitectura de nuestras plataformas, nosotros no tenemos un sistema centralizado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con las aplicaciones distribuidas? Primero, obviamente, ¿no? La capacidad de que cualquier tecnología se acople, ¿no es cierto?, a nuestros modelos de negocio, que se acoplen a a esa sincronización o ese intercambio de información, pero detrás de esto también hay procesos que tienen que estar siendo vigilados, analizados, controlados, porque como les decía en una primera instancia, a diferencia de un sistema centralizado, los sistemas distribuidos vienen a generar una estructura que básicamente no se encuentra sobre un mismo entorno, sobre un mismo equipo. Y eso hace que muchas de las veces nosotros tengamos que introducir elementos y conceptos como los que estamos hablando, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la replicación, la consistencia y obviamente la capacidad de tener respuesta a eventuales fallos que pueden originarse dentro de mi sistema. Entonces, en la parte de introducción, ¿no es cierto? Primero, la replicación dentro de lo que es el manejo de lo que son las aplicaciones y sistemas distribuidos, siempre va a jugar un rol prioritario. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros lo que necesitamos atacar, ¿no es cierto?, desde una perspectiva técnica, es precisamente el incremento de la confiabilidad y la mejora del rendimiento de mis aplicaciones. ¿Ok? ¿Cuál es uno de los retos más importantes que tenemos cuando estamos hablando en estos esquemas distribuidos? Es precisamente que las réplicas se mantengan consistentes. Esto, ¿qué es lo que va a garantizar? Que todas las copias del sistema estén permanentemente actualizadas.
Yo les hago una consulta y aquí ustedes ya recibieron una materia que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es una materia que generalmente la da el ingeniero Álvarez y él precisamente dentro de la estructura de su materia, él solicita que se hagan réplicas a nivel de base de datos. Pregunta, ¿ustedes ya recibieron eso? ¿Han analizado eso? Ya, No, entonces, bueno, entonces aquí yo lo que quiero es que más o menos se vayan entendiendo de lo que estamos hablando. Yo les pongo un ejemplo claro, ¿no? Y vamos a poner aquí, ya vamos a ver más adelante, de pronto en la teoría también, pero yo les pongo un caso muy, muy claro. Preguntémonos una cosa. Supongamos, hablemos del Banco del Pichincha. Pensemos en el Banco del Pichincha. Em, ¿Cómo funciona el Banco del Pichincha? ¿No es cierto? ¿Dónde estará el servidor principal del Banco del Pichincha? Digamos que este servidor principal está en la ciudad de Quito, ¿verdad? Este servidor principal está en Quito. Pero yo como Banco de Pichincha me doy cuenta, ¿no? De que tengo a todo el país conectado acá, a este servidor, ¿no es cierto? Digamos que aquí en un inicio yo tenía todo el país y todo el país estaba haciendo operaciones transaccionales directamente con mi servidor. Pero ocurre que el banco dice, bueno, ¿saben qué sucede? Que nosotros vamos a poner una agencia en Guayaquil y ahí vamos a poner otro centro de datos. Y acá voy a venir y voy a poner en cambio al sur, en Cuenca, para que dé soporte un poquito geográficamente esto. Entonces, ¿qué es lo que hice, no? Yo lo que hice fue que de manera lógica segmenté al país, ¿no es cierto?, en 3 zonas y ahora ya no le estoy dando toda la carga transaccional a la ciudad de Quito. ¿Qué estoy haciendo? Estoy teniendo unos servidores, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, de acuerdo a la localización, mis servidores van a interactuar, ¿no es cierto? Y obviamente, digamos que este estaba en Guayaquil, la hermosa ciudad de Guayaquil, hermosa y peligrosa a la vez. Y acá vamos a poner la ciudad de Cuenca, ¿ya? ¿Cómo será Cuenca? No sé, bueno, lo vamos a poner ahí. Entonces, el tema es el siguiente, pensemos desde esta perspectiva. Yo, por ejemplo, digamos, Hernán, vengo acá al banco, digamos, digamos que acá está mi hijo, o mi hijita, o mi familiar, o mi mamá, ustedes ya, está en Guayaquil, ¿no? Y ella me dice, oye, hijo, necesito que me deposites unos $100, necesito. Entonces yo como hijo, claro, mamá, en este instante vengo y le digo a mi mamá, bueno, me voy a la agencia, a Quito, y yo hago el depósito, ¿no es cierto? Hago aquí el depósito de $100. Pregunta, ¿en dónde hice yo el depósito? Lógicamente, yo lo estoy haciendo en la ciudad de Quito. Pregunta, pero si mi mamá está en Guayaquil digamos, todos los cajeros del banco están ligados a la ciudad de Guayaquil, ¿cómo hago yo o cómo hace mi software para entender de que toda esta información que está aquí, ¿no es cierto? Porque acuérdense que los depósitos son inmediatos. ¿Cómo hago yo para que toda esta información que estamos poniendo aquí trabaje de manera sincronizada? Esa es la palabra. Es precisamente a través de las replicaciones. Una replicación lo que hace, ya vamos a ver que existen dos tipos especialmente, la activa y la pasiva. En este caso, a nivel del banco, son activas. Porque, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que si yo vengo acá, ¿no es cierto? Voy a poner aquí las flechitas para que se entienda. Estos no solamente son límites así. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo es que si yo como usuario, en este caso, ¿no es cierto? Hago mi depósito de $100 aquí, ¿no es cierto? Estos $100
tienen que de alguna manera replicarse en mi cuenta, ¿no? Pensando que esa es mi cuenta, estos $100 tienen que replicarse acá. Eso no significa que deposito 100 y tengo 300. No, interno, lógicamente, yo estoy manejando unas, bueno, no es una, ¿no? Son varias bases de datos, pero lógicamente lo estoy trabajando como una sola. Esos $100 se registran acá, pero a través de un proceso de réplica, lo que estoy haciendo es que estos datos se vean reflejados en todos los servidores del banco. Es decir, yo deposité aquí, pero este valor se va a venir acá y se va a venir acá. Si me hago entender. Ahora, esto no es porque solo tengo una base de datos. Aquí, digo, esta es una como base de datos lógica, pero no, en el esquema real. Aquí yo tengo una base, aquí, acá tengo otra base, y acá tengo otra base de datos. ¿Ya? Estoy hablando aquí de sistemas, de un sistema de base de datos, ¿no? Asociado a la lógica de negocio del banco. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando mi mamá venga al banco, yo le hago el depósito. Lógicamente, este proceso de enviar información de este servidor al de acá, esto es lo que nosotros conocemos como réplica. ¿Qué va a pasar? Mi mamá, yo le voy a llamar y le digo, mamita, ya le deposité los $100. Entonces mi mamá lo que va a hacer es, ¿no es cierto?, retirar los $100. Entonces ahora nuevamente, ¿esta cuenta qué va a pasar? Ya no tiene 100. ¿Cuánto tiene ahora? 0. Pero todo esto se tiene que replicar, porque si no, yo no estoy hablando de un sistema consistente. Y eso es a lo que se refería la teoría en una primera parte. Uno de los retos que nosotros tenemos cuando estamos trabajando con sistemas distribuidos es precisamente mantener la consistencia de esto. ¿Qué pasa si de pronto se me queda aquí la conexión? Por ejemplo, vengo por acá. Claro que esto no es una clase de redes, nada del estilo de eso. Pero ¿qué tal si aquí se me cae esta comunicación? Entonces yo debo darme cuenta que a pesar de que yo tengo aquí, ¿no es cierto?, una configuración multipunto, donde yo voy a notificar de estas operaciones, no importa, al momento en que este señor se entere acá, este es el que le va a dar, digamos, un canal alterno a que este señor se entere de que evidentemente hubo un retiro ya de $100. ¿Sí está claro lo que estoy hablando en este momento? Sí. Sí, estamos. Esto también, por ejemplo, ya vamos a ver en el esquema activo y pasivo, se puede presentar de dos maneras un poco diferentes, pero el principio general de todo esto es lo mismo. Hoy estoy hablando de un sistema de base de datos, pero no necesariamente puede ser un servidor de base de datos. Esto puede ser algo que ustedes comenzaron a trabajar, el servidor web. Este puede ser un servidor de DNS. Este puede ser, como habíamos hablado, un servidor de base de datos. Esto puede ser un servidor, no sé, un servidor de correo, ¿sí? Entonces, todos estos escenarios y muchos otros más. Entonces, todos estos escenarios que yo tengo aquí, si se fijan, yo puedo manejarlos de la forma en que estamos conversando en este momento. Entonces, toda esta lógica, cuando hablo de replicación, no solamente estoy hablando de esto, muchachos, estoy hablando también de los otros tipos de servicios y servidores que pueden incluirse dentro de este tipo de configuración. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Ok, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, por eso decíamos, y ahora sí me van a entender, que algo que dice, ¿no? La teoría dice que uno de los retos más importantes es hacer que estas réplicas se mantengan consistentes, ¿ok? Ahora, pensemos en algo más que a veces nos estamos olvidando, que aquí estamos poniéndole como que estamos hablando de un solo servidor. Pero ¿qué tal si esto de aquí en Quito se me ocurre, es un rack que tiene, yo qué sé, muchachos, voy a hacer a priori aquí, yo digo, aquí tengo, no sé, tengo un servidor aquí
de un servidor, ¿cómo se llama? De bandeja. Internamente tengo virtualizado y estas virtualizaciones están trabajando, yo qué sé, en un disco RAID y eso le va a ampliar un poquito, ¿no? Y qué tal que en Quito no es solamente Quito en la oficina que está en las calles Amazonas y ¿cómo es la otra? La Gaspar de Villarroel, por ahí. No es ahí donde está toda la lógica de esto. El Banco del Pichincha, supongamos, tiene el data center ahí, pero el alterno tiene, yo qué sé, en el edificio del sur, ahí por el recreo, tiene el otro centro de datos de réplica. Entonces, miren que no es solamente el hecho de que yo voy a tener un servidorcito que se comunica. Internamente puedo tener muchos servidores, puedo tener virtualización, puedo tener servidores de discos en RAID, ¿no es cierto? Puedo tener, ya hablamos de la virtualización, puedo tener, por ejemplo, servidores de respaldo dentro de mi localidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿eso qué quiere hacer, no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que a medida de que yo voy agregando componentes o lógica interna a esto, obviamente la complejidad y la responsabilidad del manejo de este tipo de servicios es mucho más importante. Y se dan cuenta de que por eso hablamos de componentes, por eso hablamos de que las réplicas sean consistentes, no solamente de nodo a nodo, sino dentro de cada uno de esos diferentes tipos de configuraciones que vamos a tener. Y dentro de este esquema, hablábamos de que otro reto importante en la consistencia es con respecto, por ejemplo, a los datos compartidos que son accedidos por varios usuarios de manera simultánea. El mismo ejemplo, ¿qué tal si yo, por ejemplo, mientras estoy depositando, le deposité digamos, a mi mamá, y acá, por ejemplo, hay otro familiar mío que dijo, bueno, o sea, voy a ver si hay dinero en la cuenta y voy a hacer un retiro de ahí. Entonces, por eso hablamos de consistencia. Puede ser que dos personas de aquí, ¿no es cierto?, estén accediendo a un mismo proceso de manera paralela, es decir, aquí yo quiero tomar estos 100, pero él también dice, bueno, voy a tomar estos 100, son los mismos 100. Entonces mi sistema tiene que entender que tiene que manejar este tipo de concurrencias, ¿ok? Entonces, porque si no, imagínense, para el negocio, si yo no manejo bien esto puede ser que de los $100 que yo deposité, retiraron 200. Y eso es como cuando uno juega Monopolio, ¿no? Han escuchado lo que decimos, ¿no? El banco nunca pierde. Entonces aquí bien, entonces, por eso es importante ir entendiendo que en el contexto general esos son los elementos que nosotros queremos aplacar a la hora del trabajar. En este escenario dice, dos cuestiones relacionadas a la consistencia deben ser consideradas. La primera está relacionada con la administración de la réplica, donde se deben considerar aspectos como ubicación de servidores de réplicas y la distribución entre estos servidores. Es decir, esto un poquito más hace el enfoque pasivo, ya vamos a ver de qué se trata. Cuando yo tengo un nodo principal y tengo nodos hijos, entonces yo estoy distribuyendo la información a todos los nodos hijos. La segunda cuestión que se debe considerar es el mantenimiento de la consistencia de las réplicas. ¿Ok? ¿Esto qué implica? Que las actualizaciones de información en todos los nodos que forman parte de esta configuración se la tiene que hacer de manera casi que inmediata. Entonces, son dos aspectos importantes, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que muchas de las veces, cuando un sistema está mal configurado, especialmente, ¿no? Cuando tuvimos esa transición de lo que era técnicamente manual a lo que era digital, los errores, por ejemplo, que se presentaban en las instituciones financieras. Entonces, generalmente cuando ese tipo de errores comienzan a salir, cuando hay fallas, ¿no es cierto?, en este tipo de procesos, ¿qué es lo primero que dice el banco? No hay sistema. Y no es la verdad. A veces es porque o no hay plata o en realidad hay un problema, pero un problema de saturación en cuanto a este tipo
de servicios que se configuran dentro de lo que es el core operativo de un banco. Entonces vamos a hablar aquí de la replicación. Y entonces, ahora sí, yo les había preguntado, ¿qué es lo que entendemos por replicación? Y miren, la replicación dice, significa mantener copias de una información en múltiples computadoras. Es decir, eso es sencillito, miren, así se lo define a la replicación, como el hecho de mantener copias de una información en múltiples computadoras. Este recurso, dice, es ampliamente usado en los sistemas distribuidos debido a que proporciona un mejor rendimiento, también favorece a lo que es la disponibilidad y también mejora lo que es el manejo en cuanto a lo que es la tolerancia a fallas en los aplicativos. Algunos ejemplos donde se usa la replicación, por ejemplo, es el almacenamiento en caché de los servidores web y servidores proxy web, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el almacenamiento en caché? ¿Qué es lo que hace el almacenamiento en caché? A ver. Marlon, ¿qué hace el almacenamiento en caché? O sea, ayuda a cargar los datos que ya estaban guardados anteriormente y que la carga sea mucho más rápida. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que hace el caché, no es cierto? Lo que dijo Marlon. Si yo accedo a un sitio web, ¿no es cierto? Esa información que yo, digamos, esa pista de que yo entré a un determinado sitio, la próxima vez que alguien quiera ingresar, existen servidores de caché, ¿no? Que se dedican especialmente a eso, ¿no? En vez de que yo vaya a la página del solicitante, lo que hace el servidor de caché es, como él identifica que yo quiero ingresar, por ejemplo, a la página X, ¿no es cierto? Él dice, a ver, reviso en mi historial, ¿tengo la página X? Sí la tengo. Entonces, lo que hace el servidor de caché es que mi petición, en vez de irse, ¿no es cierto?, hacia la página principal donde está alojado eso, él me devuelve ya una primera respuesta. Manda la petición y lo que hace el caché es algo interesante. Cuando regresa la petición en este caso, del destino, lo que el servidor caché hace solamente me envía las diferencias entre lo que yo tengo cargado y entre lo que me envía el servidor. Eso, obviamente, ¿cuál es el objetivo de eso? Aumentar la velocidad, ¿no es cierto? Y evitarle un poco a mi servidor que se sature de peticiones, tomando en cuenta que dentro de mi servidor de caché yo ya puedo comenzar a responder en base a las búsquedas anteriores. Pregunta. Vamos a ver ahí, vamos. Byron, ¿qué hace un servidor proxy? ¿No está presente Byron Morales? No, sí. Bueno, Bueno, sería un intermediario sería entre las peticiones de recurso y el cliente. a ver, explíqueme, ¿y cómo funciona eso de intermediario? O sea, el momento de una transacción es un intermediario entre las dos, entre los dos nodos, según. Ya. ¿Qué es lo que hace el proxy web? Muy bien, Marlon. Perdón, muy bien, Byron. Es, Ya me confundo. Ya, ¿qué es lo que hace el proxy web? El proxy web hace algo interesante. Miren, em, yo cuando, por ejemplo, configuro un servidor, yo puedo decirle a todo el mundo, ¿no? Bueno, esta va a ser la tarjeta de red por la cual vamos a salir al internet, todos se van a comunicar por medio del servidor y salgan todos, naveguen. Entonces todo el mundo está navegando y tomen en cuenta que toda la salida de datos hacia, digamos, en este caso, ¿no es cierto?, hacia el internet, lo estamos haciendo a través de mi servidor. ¿Qué hace el servidor proxy? El servidor proxy viene y dice, bueno, yo voy a ser un agente especializado. Yo me voy a sentar como en medio del internet y en medio de las peticiones de los usuarios. Y yo voy a ser como un elemento que va a analizar qué es lo que tú estás pidiendo y también algo importante, cuáles son las peticiones que están llegando de afuera. Entonces, desde un
desde una perspectiva de seguridad, a mí sí me conviene tener habilitado un servidor proxy. ¿Por qué? Porque primero, supongamos, muchachos, yo digo, no quiero tener, por ejemplo, con mi servidor proxy, yo digo, yo no quiero que, por ejemplo, mis estudiantes se metan a la página, yo qué sé, a una página, por ejemplo, de pornografía, ¿ya? Entonces yo digo, listo, yo pongo reglas, pongo filtros de mi proxy, de tal manera que si por ahí algún estudiante dice, me voy a meter a, yo qué sé, página.x.com, el momento en que él ponga esa página, automáticamente el proxy le dice, negado, usted no puede pasar por aquí. Y otra ventaja que tengo en el proxy es que si tengo por ahí algún hacker que está ingresando, ¿no? Para robar información o hacer algo, el proxy también identifica y dice, a ver, un ratito, y estas cositas que están llegando desde afuera hacia mi red, ¿de qué es? Entonces ahí el proxy me ayuda a manejar mucho este escenario, ¿no? Y también hablábamos también en el tema de lo que son los servidores de DNS. Entonces, un servidor de nombre de dominio, ¿no es cierto? Me va a permitir de mucha mejor manera gestionar todo lo que son usuarios, equipos, recursos que se encuentren dentro de mi red. Y ahí, por ejemplo, la replicación también cumple un rol muy importante. ¿Cuáles son los beneficios de usar la replicación en los sistemas distribuidos? Hay algunos. Vamos a irlos mencionando de manera un poquito rápida. El primer beneficio, obviamente, va enfocado en lo que es las mejoras en el rendimiento. ¿Por qué hablamos de una mejora en el rendimiento? Pues la replicación se implementa, dice, principalmente a través de cachés, ya sea a nivel de clientes o a nivel de servidores. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, muchachos. Yo no solamente tengo un caché local en mis equipos, no tengo solamente esos archivos temporales de ese caché local, sino que yo puedo tener un servidor de caché dentro de mi red y es bueno. Yo les decía hace unos minutos, yo también hace no mucho, cuando justamente preparaba la materia y estaba haciendo un curso aparte, vi el funcionamiento de este tipo de servidores. Me parece algo interesante, algo que se debería tomar en cuenta a la hora por ejemplo, configurar nuestra red, ¿no? Otro aspecto importante es que podamos mantener copias de los resultados obtenidos en las llamadas anteriores al servicio para evitar o reducir el costo de llamadas idénticas, ¿no? Entonces yo voy en ese sentido, a tratar de optimizar aún más mis recursos. Otro tercer elemento que me ayuda desde la perspectiva de la mejora del rendimiento es que justamente el hecho de que yo tenga copias, ¿no es cierto? El hecho de que yo no esté mandando tantas peticiones hacia el lado del servidor, lo que me va a ayudar es significativamente a tener menor tiempo de latencias, ¿no es cierto? Entonces, si yo no tengo que irme, ¿no es cierto?, hacia los servidores destino para que todo esto funcione, entonces lo importante es que al tener un servidor de caché, ya la latencia también de navegación, de envío de paquetes, ¿no es cierto?, de recepción de información va a bajar significativamente. Y otro aspecto importante es que la replicación de datos con actualizaciones muy frecuentes en la red siempre van a generar un alto costo en lo que es el manejo de protocolos, intercambio y actualización de información. Además, ¿no es cierto?, de quitarle esa perspectiva de rendimiento y de efectividad a la réplica. ¿Ok? Entonces yo les comento en algún momento, ¿y por qué les digo esto? ¿No? Porque en algún momento, miren, esto ya van haciendo con la práctica, muchachos, esto van haciendo ya en el mundo real. Por ejemplo, nosotros en algún momento teníamos un servidorcito como el que les voy a poner aquí. Nosotros teníamos así mismo, ¿no? Un servidor, una cuchilla, algunas cuchillas en rack, teníamos virtualizado, pero teníamos un servidor que me acuerdo hasta ahora, la IP. Vean, esa memoria ya
5 años y me acuerdo la IP. Era la 192.168.10.3. Ese era el servidor principal nuestro. Pero ¿cuál era el tema? Que aquí nosotros estábamos haciendo todas las operaciones principales del negocio. Es decir, todos los 1.200 usuarios que teníamos por acá se estaban comunicando. Adivinen cómo se estaban comunicando, muchachos. A ver, ahí les hago una pregunta. ¿Cómo creen que se estaban comunicando los 1.200? A través del sistema de información. ¿Cómo creen que se comunicaban estos 1.200? Y la comunicación era muy buena, era eficiente, no pasaba nada. Adivinen con qué se estaban comunicando los servicios, perdón, las aplicaciones a mi servidor. Ya les dije, estos se comunicaban con servicios, pero ¿saben qué tipo de servicio estábamos aquí exponiendo? Un WCF con JSON. Hasta el último que hicimos fue aquí. Era un WCF con JSON. Entonces, nosotros estábamos matados de la risa porque con esto tenía yo 1.200 usuarios concurrentes al mismo tiempo y mi servidor tampoco era que era la panacea, eran unos servidores sencillitos, paraditos, pero no es que eran el data center por ejemplo, de la judicatura. Esto es un monstruo. Esto era un data center chiquito, pequeñito, pero bien, bien gestionado. Pero ¿cuál era el problema, muchachos? Que nosotros teníamos paralelamente un proceso que se llamaba, que estaba destinado a la parte de lo que era la minería de datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era el tema? Que en algún momento, por ejemplo, nosotros teníamos aquí, ¿no es cierto? Voy a poner aquí minería de datos. Y por aquí, yo tenía que procesar sobre las bases de datos que estaban aquí. Yo tenía que procesar todos los cubos de información y sacar toda la reportería todos los días. Como nos dábamos cuenta de que esto generaba mucho, mucho trabajo, entonces, ¿qué es lo que hicimos, no es cierto? Un proceso de réplica, ¿ok? Entonces, el proceso de réplica, toda la información que se venía acá, miren, muchachos, acá, lo mandábamos a este servidor. Y para que este servidor, como obviamente este servidor que era, me acuerdo hasta ahora, este era el punto 11, este era el punto 3. Este punto 11, como era un servidor mucho de menor rendimiento que el de acá, y para que no se dañe nada, entonces esto mandábamos a hacer de manera automática. Yo lo configuraba esto para que esta replicación, primero, que se me repliquen más o menos aproximadamente 12 bases de datos. Pero era una replicación pasiva. Pero cuando todos los datos estaban acá replicados, yo mandaba a ejecutar en cambio, eran 12 bases de datos, enviaba yo acá a programar 11 procesos de BI. Aquí venían 11 procesos de BI. ¿Ok? Entonces, estos eran 11 procesos que se mandaban a ejecutar, ¿no es cierto? Y yo les mandaba esto a ejecutar desde la 1 de la mañana mandaba a ejecutar esto. La réplica, todas las réplicas y los procesos de BI se empezaban a ejecutar a partir de las 3 de la mañana. Esto antes, muchachos, todo este proceso que les menciono, que lo hacía de manera manual. Entonces, yo al inicio, cuando empezaba a hacer esto, claro, me demoraba, llegaba a las 8 y a eso de las 12 recién tenía todo esto procesado. Imagínense, en 4 horas. En el mejor de los casos. ¿Y qué pasaba? Que acá, a la 1 de la mañana y a las 3 de la mañana, yo ya mandaba a hacer este proceso de réplica. La idea era que ahora, todos los que querían hacer consulta, cubos de información y querían trabajar con todo ello, se conectaban acá. Con la réplica, que es lo que yo hice, le quité carga transaccional acá. Por eso hablamos acá también, ¿no? Si se dan cuenta, de la latencia, porque yo al hacer o aplicar bien la parte de replicación, yo le estoy quitando de aquí todas las peticiones que venían acá, ¿no es cierto?
para la parte de lo que era consumo de información de varios usuarios, yo le quité toda esta operación al servidor principal. Y como esto se ejecutaba de manera automática, yo llegaba al trabajo y en teoría yo ya me había ahorrado 4 a 5 horas de trabajo todos los días. Entonces esto, hasta cuando yo me fui, incluso incrementamos otro tipo de acciones. Esto se ejecutaba de manera automática. Entonces yo lo que llegaba en la mañana netamente era revisar que todo esto esté listo, que no haya errores. Y claro, seguíamos con la parte del desarrollo, que era la otra parte que nos competía. Entonces, mire, un proceso de réplica me ayuda, me quita latencia. A eso nos referimos también con la parte, ¿no? El hecho de buscar resultados en servidores que ya tienen previamente la información. Tenemos otro beneficio, como es la alta disponibilidad. ¿A qué me refiero cuando hablo de alta disponibilidad? En este caso dice, miren, este valor es importante. La proporción de tiempo, hablemos de esto, la proporción de tiempo que un servicio está accesible con tiempos de respuestas razonables, tiene que estar siempre cercano al 100%. Jamás va a ser el 100%, pero siempre son valores que van a estar muy cercanos al 100%. Dice que cuando existen pérdidas de disponibilidad pueden haber pérdidas de disponibilidad debido a algunos factores. Por ejemplo, pueden haber pérdidas de disponibilidad cuando el servidor falla. En este sentido, si se aplican n veces el servidor, es decir, si tengo más de un servidor, dice, la disponibilidad, podríamos aplicar esta fórmula, que es 1 menos P, que es la proporción de tiempo, ¿no es cierto?, de discontinuidad, elevado a la n. N representa el número de servidores que nosotros tenemos en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo calcularíamos la disponibilidad? 1 menos este 0.05, que es un 5%, es lo que yo considero, por ejemplo, el porcentaje o la proporción de tiempo en el cual se puede producir un error en todo el tiempo de mi servicio que está vigente. Entonces yo le puedo decir que ese 5% elevado a la n, que es el número de servidores, y esto restado de 1, me da este valor. Si yo resto 1 menos este dato, miren, tengo que, si yo pierdo el 5% del tiempo que tengo definido en mi SLA, técnicamente lo que yo estoy garantizando es que mi sistema va a tener un tiempo de disponibilidad del 99.75%. ¿Ok? ¿Esto por qué se incrementa? Si fuese solo un servidor, obviamente aquí esto va a ser un poquito más bajo, ¿no es cierto? Sería el 99 95 por ahí. Entonces, como yo tengo ya 2 servidores, estos valores son inversamente proporcionales. Entonces, aquí hay que tomar mucho en cuenta y obviamente ustedes cuando estudien la parte de gestión de servicios o gestión de TI, ustedes se van a dar cuenta de que cuando ustedes contratan un servicio, generalmente al proveedor, lo que uno le tiene que consultar es obviamente el SLA o el acuerdo de nivel de servicio sobre el cual uno va a firmar el contrato. Entonces, generalmente hay proveedores que le dicen, bueno, verá, yo le voy a dar, por ejemplo, yo recuerdo mucho esto con CNT. CNT nos decía a nosotros, por ejemplo, yo les voy a dar un servicio aproximado del 98% al año. Y nosotros pensábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, 98% de disponibilidad, ¿a qué significaba? Con un servidor, ¿no es cierto? Que no es el escenario que tenemos aquí, porque aquí hablamos ya de 2. Decíamos, bueno, el 2%, que técnicamente no es nada, del 98, digo, bueno, ya con el 2% estoy contento. Pero ese 2%, ¿qué representaba? Voy a mostrar qué representaba ese 2%. Pregunta, muchachos, ¿el servicio de Internet de una institución es de 8 a 5, de 8 a 6 o es 24 horas al día? Sí, el servicio de Internet bueno, técnicamente el Internet
Y bueno, teníamos aparte otro SLA con CNT. Pero hablemos que estamos contratando el servicio de Internet y me dicen que me dan una disponibilidad del 98%. ¿Qué? ¿Eso es bueno o es malo? Ya, dicen es pasable. ¿Quién más me dice? ¿Es bueno o es malo? No Tener sé. más del 95 yo le veo que ya es bueno. Ya. Ok, entonces tomen en cuenta esto. A mí me dijeron que era el 98%. Dije, bueno, Kevin, con que le den 95 estaba súper que contento. Ahora vamos a ver esto en números, cuánto es. A ver, hagámoslo con 24 horas. 24 horas por 365 días al año, ¿cuánto es? Esto en horas. Son 8.760 horas. Esto por el 0.02%, ¿cuánto es en horas? 175 horas con el 98%. Eso quiere decir que si yo esto divido para 24 horas, es como que a mí se me fuera una semana el servicio de Internet. Pero como yo firmé el SLA con el 98%, yo no tengo derecho a queja. ¿Sí me hago entender? El mismo ejercicio. 24 horas por 365. 8.760 por 0.05, que era la diferencia del 95% que nos decía en este caso Kevin. 438 dividido para 24 horas. Si a mí se me va el servicio de Internet 18 días consecutivos, yo no tengo derecho a recibir nada. Pregunta, ¿qué entidad aguanta 18 días consecutivos sin servicio de Internet? ¿Perdón? Exacto, exacto. Entonces, miren, ahí viene también un tema, cuando hablamos de estos temas, miren qué importante conversar de todo esto, porque va a haber un momento en que yo le voy a decir a mi empresa, oye, ¿sabes una cosa? Me quieren dar el 98%. Y 98% significaba que yo podía tener 7 días al año pérdida total y no puedo reclamar. Entonces, lo que me va a decir la empresa es, ¿y cuánto nos cobran? Y supongamos que al año, a ver, déjenme les pongo un valor medio parecido. Digamos que al año nosotros pagábamos de internet general así, pagamos, digamos que pagábamos de entre muertos y heridos unos $6,000 de internet, ¿ya? Ya listo, con el 98% el precio es $6,000 al año. Póngale 99%. ¿Saben a cuánto nos suben ahí? De los 6,000 se hacían por lo menos $20,000. Aunque no lo crean, ese 1%, las empresas lo negocian, pero súper caro. Y obviamente, ¿no? Imagínense, para tener un SLA a ese nivel, significa que el costo, o sea, la inversión que yo debo tener en infraestructura, en respaldo, en un sistema paralelo, como si se me cae la principal, bueno, tengo el alterno. Y en realidad, yo les voy a ser sincero, nosotros teníamos firmado un SLA mensual. Entonces, no lo hacíamos por año, pero lo hacíamos por mes y decíamos, bueno, al mes nosotros debemos tener, le dábamos, decíamos, no se nos puede ir, no me acuerdo si eran como 3 horas. 3 o 4 horas teníamos al mes que no se va a ir. Y un día CNT nos quitó el internet, creo que se fue 2 días. ¿Qué pasaba? Que al final hacíamos cruce de dinero. Yo le pago lo que usted me dijo, $6,000, pero en el SLA dice que si usted no me da todo el servicio, aquí están los reportes, usted me tiene que devolver de esos 6,000, me devuelve por lo menos 1,000. Y así, muchachos, pasaron algunas veces. Y eso que cuando CNT había gente responsable trabajando.
No digo que ahora los que trabajan sean irresponsables, pero el servicio también es muy diferente a lo que era hace 10 años. CNT era CNT. Hoy CNT es una lástima, yo les digo, porque he sido cliente de ellos, pero no, o sea, nada que ver con lo que era CNT hace unos 10 años. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Entonces, imagínense, ¿y por qué hablamos de esto de disponibilidad, no? Porque justamente estos temas, estos valores que me van apareciendo aquí, son los que yo tengo que llegar a negociar, por ejemplo, si yo estoy en este caso haciendo un outsourcing de lo que son los servicios en mi negocio. ¿Sí me hago entender? Sí está claro, muchachos. Entonces yo debo entender también dentro de mi configuración interna cuáles son los SLA internos que yo voy a poner. Yo no puedo decir, bueno, si se me cae el servidor una semana, ya se cayó. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Es una gestión de TICs. Cuando yo estoy gestionando mi infraestructura, yo no puedo dejar que se me caigan los servidores. O si se caen, bueno, se cayó 1 hora, 2 horas, hasta levantarlo, hasta ver la estrategia. Pero yo no puedo decir, es que se cayó y ya no funciona, no funciona. Y el negocio parado. Entonces, no podemos hacer eso. Entonces, alguna vez nos pasó a nosotros eso, ¿no? O sea, obviamente los presupuestos que nosotros manejábamos al mes no eran unos presupuestos inmensos en tecnología, pero algo tan sencillo como esto, muchachos. Comenzaron, por ejemplo, en las oficinas donde trabajábamos, comenzaron a contratar más gente. Y por ahí vinieron a hacer otras instalaciones eléctricas, pusieron más puntos. ¿Qué pasó? Que un momento de esos, debido a la gran cantidad de energía que se estaba consumiendo, explotó el transformador que estaba afuera, explotó. Y explotó el transformador y explotó los breakers de la institución y se dañó. Hubo un cortocircuito general. Y ahí yo recuerdo, pasamos casi una semana, pero muchachos moviendo a la empresa eléctrica, bueno, valiéndose de Raimundo y todo el mundo. Una semana parados con la gestión. Entonces, eso algún momento sí nos hacía pensar, y decíamos, tenemos que tener un sistema de redundancia de Internet. ¿Cuánto costaba el sistema de redundancia? Nos daban el valor y dijeron, no, mejor hagamos una buena instalación y recemos que no vuelva a pasar. Esa fue la solución de las autoridades. Pero eso digo, o sea, nosotros somos asesores de soluciones. A veces, sí, en ocasiones sí, tomamos decisiones, pero hay otras que no podemos. Y, por ejemplo, es importante tomar en cuenta esto de lo que menciono con respecto a la parte de la disponibilidad. ¿Qué otro beneficio tenemos aquí en el tema de la disponibilidad? Pues obviamente particiones de red o desconexiones. Ahí generalmente lo que me ayuda mucho es el hecho de tener VLANs para poder segmentar mis redes, ¿no es cierto? Operaciones desconectadas. ¿A qué se refiere? Dice, son aquellas desconexiones de comunicación que a menudo no se planifican y que son a menudo son un efecto secundario de la movilidad del usuario, ¿no? Otro beneficio tenemos, el beneficio de tener aquí en replicación tolerancia a fallas. Entonces, una alta disponibilidad no implica necesariamente, dice, corrección. Esto se debe a que se puede haber datos no actualizados o inconsistentes, originados por otros procesos concurrentes. Entonces, para esto se puede utilizar la replicación para alcanzar una mayor eficiencia en cuanto a lo que es la tolerancia a fallas. Por ejemplo, si se cae o se suspende uno de los servidores, siempre vamos a tener un servidor, o la idea es tener un servidor de soporte que permita que el servicio no se pueda detener y que siga funcionando. Por ejemplo, hay unas fallas que se denominan bizantinas, es decir, si F servidores, ¿no? Una cantidad de servidores presentan fallas, siempre debemos tomar en cuenta de que debe existir por lo menos un elemento de redundancia que me permita, en este caso, favorecer la estabilidad y la continuidad en mi negocio, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener a la hora de realizar
o de implementar la replicación. Hay unos requisitos importantes, entre los más importantes se presentan, por ejemplo, la transparencia y la consistencia. Este principio de transparencia lo que hace es, implica que los clientes, básicamente los clientes no son conscientes de que hay múltiples copias del recurso al que a ellos están accediendo. Para los usuarios solo existen recursos lógicos individuales. Acuérdense de lo que nosotros habíamos conversado acá. Yo como usuario del banco accedo y yo sé que mi dinero está ahí. O sea, lógicamente yo pienso que solo mi dinero se encuentra en el banco, en Ambato, ahí frente al Parque Ceballos, y que ahí está en la computadora el dato y que el dinero está ahí en el banco, ¿no? O sea, no necesariamente. Recordemos que en este tipo de esquemas, especialmente como son esquemas distribuidos, yo voy a tener la distribución, ¿no es cierto?, un poco independiente, un poco diferente, ¿no es cierto?, a los sistemas monolíticos. Y aquí, por ejemplo, para mí como usuario, todo esto es del banco, ¿no es cierto? Todo esto de aquí es del banco para mí. Pero internamente hay una distribución lógica sobre la cual pueden residir los datos. ¿Se acuerdan del retiro y de la asignación de los $100? Ahí. Por lo cuanto, dicen los usuarios, para ellos solo existen estos recursos lógicos individuales. Y por otro lado, la consistencia en este caso implica que las operaciones que se ejecuten sobre un determinado grupo de objetos replicados deben seguir la especificación de corrección definida para esos objetos. De acuerdo a este tipo de aplicación, o de acuerdo al tipo de aplicación, pues se procederá con una especificación un poco más estricta o un poco menos estricta, ¿no? Eso ya va a depender de la aplicación con la que nosotros estamos trabajando. Tenemos también aquí lo que son el modelo de generación, el modelo general de la gestión de réplica. Y aquí, por ejemplo, verificamos que los componentes principales de una arquitectura de gestión de réplica de datos están especificados en dos elementos principales. El primero, el gestor de réplicas, y segundo, tenemos también al elemento que se le conoce como frontal o el front-end. En este caso, el gestor de réplicas son los componentes que almacenan las réplicas de un determinado objeto o servicio y que operan entre ellas. Es decir, recuerdan lo del banco. Cuando yo hacía una operación, el dato llegaba a este esquema, ¿no es cierto? Y el gestor de réplicas es el encargado de almacenar el dato y de que estos datos se vayan referenciando en cada uno de los elementos activos. Y tengo también aquí el elemento que se conoce como el frontal. En este caso es el componente o la interfaz que atiende las llamadas de los clientes y que comunica directamente hacia los gestores de réplicas, ¿no? Entonces aquí voy a tener un elemento intermedio entre el cliente y los servidores que forman parte de la configuración de réplica. Hay 5 fases que están involucradas en el desempeño de una solicitud de objetos replicados. La primera es la petición. Es enviada de manera frontal a uno de los gestores con las siguientes opciones. Se envía la petición al gestor y este va a reenviar a los otros elementos. Y la otra es multidifundir, es decir, va a enviar la petición a varios nodos y obviamente ahí dependiendo cómo va a llegar la petición, pues será gestionada de acuerdo al elemento que se empodere en este caso de la operación. El segundo punto son los gestores que coordinan la ejecución de la petición para que ésta se la pueda llevar de manera consistente. Existen algunos tipos de ordenamiento para la gestión y la manipulación de este tipo de réplicas. Tenemos un ordenamiento FIFO, primero en entrar, primero en salir. Tenemos un ordenamiento casual y tenemos también un ordenamiento total. Luego de que se dan este proceso de ordenamiento de la petición, lo siguiente es ejecutarla
¿Ok? El cuarto punto, una vez que la ejecutamos la petición, se llega a un acuerdo consenso antes de consumar la ejecución. Y el quinto punto es que uno o más gestores de réplica van a entregar la respuesta hacia el frontal una vez que la petición se haya procesado. Hay algunos servicios de tolerancia, a fallas basados en replicación. Entonces, dentro de lo que es la tolerancia a fallas, vamos a encontrar lo que es la replicación pasiva. Y esto es lo que les había mencionado hace unos minutos. Que en este tipo de replicación, miren el esquema. Va a existir un gestor de réplicas primario y uno más de gestores secundarios. Es decir, todas las peticiones o todos los procesos la va a tomar un servidor primario y este servidor primario va a distribuirlos hacia los nodos secundarios. ¿Ok? A estos nodos secundarios también se les conoce como respaldos o también se los conoce como esclavos. Los frontales en este caso van a comunicar todas las peticiones hechas por los clientes de estos frontales, se van a comunicar de manera directa con el servidor primario. Y si el gestor de réplicas primario falla, entonces un gestor de réplicas de respaldo lo va a sustituir. Es decir, aquí ya comienzo a ver los beneficios, ¿no es cierto? Si en el caso de que los frontales emitiesen la información y este servidor primario falla, cualquiera de estos que tengo como respaldo se empodera y comienza a recibir las peticiones, ¿ok? Y se convertiría nuevamente en un servidor primario a diferencia, y en este caso descartando, perdón, al servidor previo. ¿Cuáles son las fases para que la ejecución de esta replicación pasiva? Primero la petición, la coordinación, la ejecución, el acuerdo y la respuesta. Pero así como tenemos la replicación pasiva, también tenemos la información relacionada con la replicación activa. ¿Qué es una replicación activa? En la replicación activa, en cambio, todos los gestores de réplicas tienen el mismo rol. Todos los frontales van a multidifunden las peticiones a todos los gestores. Es decir, miren, la diferencia con la pasiva que así tomaba una petición, este frontal, y la direccionaba hacia el gestor primario. En este caso, miren, los frontales van a enviar la información hacia todos los servidores. Todos los gestores se enteran de todas las operaciones que están emitiendo, en este caso, los elementos frontales. Y lo que hacen todos los frontales van a enviar de manera idéntica la información hacia los servidores y en este caso los gestores de réplica se van a enterar de la misma información, obviamente, ¿no? Pero de manera independiente. Entonces, todos ellos se enteran de estas operaciones y obviamente ellos van a tener que realizar las transacciones para mantener, en este caso, la homogeneidad de datos en cada una de las estaciones. Al igual que la replicación pasiva, la replicación activa tiene algunos elementos, algunas fases para poder ejecutar. La primera es la petición, la segunda es la coordinación, la tercera es la ejecución, la cuarta es el acuerdo y la quinta es la respuesta. Entonces, una vez que hemos hablado, ¿no es cierto?, de estos modelos o estos esquemas de replicación, vamos a hablar de lo que tiene que ver con la parte de consistencia. Y la consistencia en los sistemas de cómputo es una necesidad sumamente importante y que no la podemos dejar o no la vamos a poder omitir. Ya que sin ella simplemente los sistemas no van a funcionar. Si mis datos, mi sistema, mi modelo, mi arquitectura, la replicación de la data no es consistente, simplemente pues voy a tener una multiplexión de información que obviamente lo que va a originar es que los datos sean totalmente diversos y eso no le va a dar la fiabilidad del caso a la información que yo estoy gestionando. El problema de la consistencia
básicamente está presente en todos los sistemas de cómputos, pero también tanto en los centralizados como en los sistemas distribuidos. Pero es aquí en los sistemas distribuidos donde la inconsistencia es de mayor dimensión. Recordemos algo, que al estar en esquemas diferentes, en ubicaciones diferentes, mis equipos, vamos a tener también hasta menos control de cómo nosotros vamos a gestionar todos estos recursos. Por eso es la importancia y por la gran cantidad de situaciones que pueden suscitarse cuando estamos hablando de consistencia dentro de este tipo de configuración. Hay algunos tipos de inconsistencias. Dentro de los tipos de consistencias más frecuentes son las consistencias de actualización, tenemos las consistencias de replicación, tenemos las consistencias de caché y tenemos la consistencia de reloj, ¿ok? No se olviden, tenemos las consistencias de actualización, de replicación, de caché y las consistencias de reloj. Vamos a hablar de algunos modelos en cambio de consistencias. No vamos a hablar de tipos, sino vamos a hablar de los modelos. Y esto es importante. Miren que un modelo de consistencia es un contrato en los procesos y el almacenamiento de datos. Es un contrato en los procesos y en el almacenamiento de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si los procesos acuerdan obedecer ciertas reglas, entonces el almacenamiento promete trabajar de manera correcta. Es decir, si nosotros establecemos, ¿no es cierto?, una directriz, una forma, un esquema definido de cómo se va a generar, cómo se va a operar y cómo se va a transmitir la información, obviamente mi sistema va a saber o va a tener claro todos estos preceptos para poder gestionar de manera correcta la información. Normalmente, una operación de lectura debe tomar la última actualización del dato. Los modelos de consistencia vamos a tenerlos centrados directamente en los datos o vamos a tener modelos de consistencia centrados en el cliente. En el primer caso, modelos de consistencia centrados en datos. Este modelo va a asumir que un almacén de datos, la base de datos distribuida o un sistema de archivos. Recuerden que, como habíamos visto en semanas previas, en el parcial anterior, no solamente voy a tener esquemas distribuidos a nivel de mis aplicaciones o del sistema operativo, sino que también voy a tenerlo a nivel del sistema de archivos. Este modelo puede estar físicamente distribuido, obviamente, en varios equipos. Todo proceso que pueda acceder a los datos del almacén, lo que va a hacer es, miren, esto es importantísimo, atiendan. Todo proceso que puede acceder a los datos del almacén va a tener una copia local disponible de todo el almacén. Cuando hablamos de almacén es de toda la información. Y todas las operaciones de escritura se propagan hacia las otras copias. Es decir, que cuando nosotros tenemos en estos esquemas, ¿no es cierto?, centralizados en datos, yo voy a tener de manera persistente esa data residente en cada uno de los nodos que conforman mi gestor de replicaciones. Cuando llega, ¿no es cierto?, la información y se escribe sobre uno de estos nodos, pues también tengo elementos que están ahí, ¿no es cierto?, a manera de escritura, esperando que esta notificación llegue para que ellos puedan nuevamente retransmitir la data hacia los demás nodos. Ante la ausencia de un reloj global, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de lo que eran relojes en los sistemas distribuidos ya en el primer parcial? En un sistema sincrónico eso no es problema, ¿no es cierto? Porque yo tengo un reloj que está ahí controlando que la data sea, o toda la data se ajusta a estos tiempos de envío y recepción de datos. Pero en un sistema distribuido, como yo no tengo un reloj global que sincronice toda esta información, es muy difícil establecer este proceso de saber cuál fue la última escritura que se hizo sobre el sistema de archivos. Por eso lo anterior permite que una consistencia centrada en datos
presente una gama, dice, de modelos de consistencia. ¿Cuáles son estos modelos que se presentan? Por ejemplo, modelos de consistencias que no usan variables de sincronización. ¿Quiénes son? Los modelos estrictos y los modelos linealizados, los modelos secuenciales, los modelos causales y el modelo FIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir. Ahora, ¿cuáles sí son modelos de consistencia con operaciones de sincronización? Por ejemplo, tenemos el modelo débil, el modelo de relajado y el modelo que se le denomina como modelo de entrada o el modelo entry. Tenemos también el modelo de consistencia centrado en el cliente, así como teníamos centrado en archivos, tenemos también modelos que están básicamente centrados en lo que tiene que ver el cliente. Este modelo de consistencia está orientado a un conjunto de datos que tienen un bajo número de actualizaciones simultáneas. Cuando estas ocurren, pueden resolverse fácilmente. Entonces aquí, a diferencia de las anteriores, las actualizaciones son mínimas, son mucho menores que en el modelo de archivo. Y cuando estas ocurren, básicamente, se las resuelve sin ningún problema. Estas, por lo general, están orientados a procesos de lecturas de datos, por lo que se puede catalogar como un modelo bastante, se lo dice, ¿no? Como bastante débil, porque no necesita hacer muchas operaciones o muchas transacciones, simplemente hacer una lectura a nivel de lo que es la data, ¿no? Estos modelos están basados en el cliente, permiten ver que es posible ocultar muchas inconsistencias de un sistema distribuido de una manera relativamente fácil. Y es así porque muchos de los sistemas, ¿no es cierto?, de replicación se basan precisamente en este esquema, porque es un modelo que se centra a una transmisión muy baja de datos, que no es permanente, que no es paulatina, y que se la realiza obviamente bajo un requerimiento explícito, no como por ejemplo lo que hablábamos en el sistema de datos, como por ejemplo un sistema de banco que tiene que estar constantemente replicando la información. Algunos de los modelos de consistencia centrados en el cliente podemos tener la consistencia momentánea, lecturas monotónicas, escrituras monotónicas, lectura de las escrituras, y también la otra que dice que las escrituras siguen a las lecturas. Entonces, tenemos ahí esos componentes que forman parte de este modelo de consistencia. Y finalmente vamos a ir ya cerrando esta parte que hemos hablado el día de hoy del tema de réplicas, precisamente hablando de lo que son las tolerancias a fallas. Los sistemas distribuidos se distinguen principalmente de los sistemas centralizados por la capacidad de falla parcial que tienen estos. O sea, ahí es donde los sistemas distribuidos, a la vez que sí, hay que hacer mucho más trabajo, mucha más configuración, toca tener una infraestructura mucho más completa, pero sin embargo, cuando se comienzan a dar fallas en un sistema que es sincrónico y un sistema que es distribuido, técnicamente sí se evidencia de manera muy clara el beneficio de este tipo de sistemas en entornos distribuidos. Porque tengo la capacidad de que si en mi configuración, acuérdense de la configuración de los clústeres, por ejemplo, si uno de mis servidores fallaba, yo sé, ¿no?, que ya no tengo el potencial de antes donde tenía 2 servidores ahí balanceando su carga de trabajo, pero hoy por lo menos tengo un servidor que va a decir, el negocio continúa, no se cae. Cosa que no sucede si tuviera solamente un servidor centralizado. Estas tolerancias a fallas han sido un tema de investigación por muchos años en las ciencias de la computación. Es decir, este tema de analizar las tolerancias a fallas es un tema que siempre se analizó y se seguirá analizando en todo el tema de lo que es las ciencias computacionales. Un sistema que es tolerante a fallas es un sistema que posee la capacidad interna para asegurar la ejecución correcta
y continuada a pesar de la presencia de fallos de hardware y software. Es decir, que este manejo de fallos o esta tolerancia lo que va a permitir es que, a pesar de que estos elementos estén presentes dentro de la configuración de mis servicios, la continuidad del negocio no se va a ver afectada. Eso es lo que nosotros queremos trabajar y eso es el punto más, digamos, primordial en lo que es el manejo de tolerancia a fallos. Por eso el objetivo de este tipo de sistemas es ser altamente fiable, es decir, que exista la confiabilidad, de que exista la continuidad del caso y que mis servicios no se detengan en el negocio. Yo alguna vez, o no sé si ustedes alguna vez han visto, ¿no? Que la gente se ruboriza y dice, se cayó Google, se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, se cayó Instagram. Y bueno, la verdad es que no solamente las personas de esas corporaciones, y hay que ser reales, no están luchando solamente con las configuraciones adecuadas de sus equipos, ¿no? Están luchando contra un mundo de programadores, de hackers, de hackers blancos, de hackers negros. Y cuando hablo de negros y blancos, hablo de aquellos que están estudiando, que hacen hacking ético, y hablo de los otros, ¿no? Los que cogen y botan los sistemas al suelo, ¿no? Entonces, hablar de todos esos escenarios, obviamente hace que mi servicio, ¿no es cierto? Que mis sistemas o mis configuraciones tienen que trascender un poquito más allá de lo que yo mismo puedo contemplar que puede ocurrir. Por ejemplo, el día de ayer, precisamente, yo en una actividad estábamos configurando un servidor. Y en esa configuración, un servidor decía, bueno, ¿y qué pasa si aplico este script en este código, en este servidor web? O sea, veíamos cómo ese script afectaba toda la gestión de mi servidor web. Lo botaba, lo mataba. Y habían otros servidores web. Había uno que se llama espérense, se llama Haitawaja, algo así se llama. Entonces, este servidor web, en cambio, ya tiene una seguridad embebida en su estructura y él, en cambio, no se inmutaba, no tenía problemas a la hora de recibir este tipo de ataques. Entonces, hay que pensar en eso. Entonces, en su organización está demostrado que el 80% de ataques que sufren las organizaciones, el 80% vienen de usuarios que están dentro de nuestra organización. O sea, usted no tiene que estar de pronto perdiendo el sueño por el hacker, por los hackers, ¿cómo se llaman estos hackers que son así como medios activistas y todo eso? ¿Cómo se llaman ellos? Anónimos. Los anónimos. O sea, más que preocuparnos de ellos, debemos preocuparnos bastante por los usuarios internos. Yo alguna vez les había comunicado, les había contado que perdón, chicos, estaba ya con la garganta seca. Les había comunicado la otra vez que nosotros teníamos en el trabajo algunos asistentes legales y había un asistente legal que estaba estudiando para hacerse abogado, que creo que hizo unos 4 o 5 semestres de sistemas. Pero claro, ¿no? O sea, aplicar lo que uno sabe para cosas buenas está bien, pero este muchacho estaba queriendo ingresar a nuestro sistema, modificar datos. Entonces, primero, y nosotros teníamos réplicas diarias de la base, entonces nos dábamos cuenta de eso, podíamos sacar diferenciales. En ese sentido no había problemas. El problema de todo esto era que el muchacho ya quería modificar cosas que no estaban bien en el ámbito legal. Entonces al muchacho se lo reportó, se lo encargó y obviamente, bueno, ahí hubo un llamado de atención y el muchacho se dio cuenta de que nosotros estábamos monitoreando permanentemente el sistema.
Pero a esa parte me voy, ¿no? Entonces hay que pensar en todo este tipo de elementos que pueden llegar a influenciar de manera negativa mi sistema, pero a pesar de que ocurran, como habíamos conversado, nosotros debemos tener la capacidad de que mi sistema reaccione y obviamente no detenga su funcionamiento. Vamos a hablar del origen de una falla. Entonces, cuando hablamos del origen de una falla, en un sistema puede estar clasificado como fallas en hardware, que generalmente son fallas permanentes o transitorias de los componentes. Por ejemplo, se me quema la tarjeta madre del servidor, se quema un disco, se quema, por ejemplo, ya hablamos de la tarjeta de red, se quema un disco, se quema el mainboard, se quema un procesador, etcétera, etcétera. Alguna vez yo les mencionaba, hubo una variación de voltaje tan fuerte por donde nosotros trabajamos que se quemaron 2 discos. Y eran 2 discos del storage que nosotros teníamos. Eso fue algo crítico porque hubo una información que se perdió y no había manera de recuperar. A pesar de que teníamos en RAID 5, una parte de esa información se la perdió. Otro de los errores son fallas en software que generalmente se generan, por ejemplo, por especificaciones inadecuadas, porque el software no estuvo bien contemplado su desarrollo, hubieron fallas introducidas por errores en el diseño de programación, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, vamos a hablar de la fiabilidad y se dice que un sistema distribuido es fiable cuando comprende varios requerimientos útiles como los siguientes. Mi sistema es fiable cuando mi sistema tiene la capacidad de brindar disponibilidad. Mi sistema es fiable cuando tiene la capacidad de dar confiabilidad, cuando tiene la capacidad de dar seguridad y cuando tiene la capacidad de ser mantenible. Cuando hablamos de disponibilidad, eso quiere decir que nosotros vamos a tener la capacidad de tener un uso permanente del aplicativo o de mis servicios o de mi configuración. ¿Ok? Acuérdense en lo del banco, los bancos a veces cuando uno va no hay sistema, ¿no? Entonces eso es una característica en contra de la disponibilidad, porque se supone que si yo voy a un banco, pues obviamente su sistema tiene que estar activo y yo tengo que como usuario ser atendido, ¿no? El tema de la confiabilidad, el hecho de que la información no sea tergiversada, que no sea usada para otros fines, de que la información de los usuarios pertenece a la institución, pero principalmente al mismo usuario. ¿Ok? No ven ahora este caso, no sé si ustedes vieron en estos días, de esas bases de datos de no sé cuántos gigabytes o terabytes hay de la información de las personas, parte de que eran o fueron clientes de CNT, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, toda esa información está ahorita en la nube ahí disponible, ¿no? Y obviamente todo depende bueno, del mal uso que se le va a dar eso, porque yo estoy más que seguro que más allá de que un hacker ingrese, vea, revise y se dé cuenta de alguna cosa, o sea, son las mismas empresas las que hacen mal uso de este tipo de cosas. No sé si a ustedes chicos ustedes ya son mayores de edad, por ejemplo, ahí le llaman, ¿no? Le dicen, oiga, señor, estoy hablando, no sé si les ha pasado, estoy hablando con el señor, por ejemplo, estoy hablando con el señor Cuesta, Cristian Cuesta. Sí, ya sabe que se ha ganado un concurso en Playa Blanca, que ni sé qué, o sabe que usted tiene una tarjeta dorada, Visa Pacificar, para que usted bla, 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 bla. Entonces, yo digo, no, muchachos, ese tipo de datos, o sea, están siendo mal usados, porque muchas de las empresas han vendido esa información a otras empresas.
han vendido para que, como información importante, para que a uno le estén llamando y obviamente tratando de vender servicios, ¿no? Productos, servicios. Entonces no se maneja de manera confiable la data, o como pasaba, o no sé si acuerdan ustedes cuando al Julian Assange le sacaron de la embajada de Ecuador en Londres. Lo primero que hicieron los anónimos fue hackear toditas las cuentas del gobierno, la mayoría. Y claro, ¿no? Entonces, toda la información que ellos manejan ya no me da la percepción de que esa información es confiable, que hasta pudo ser mal utilizada. El tema de seguridad, obviamente, yo debo poner todos los parámetros necesarios, actualizar mis sistemas, no solamente quedarme con que yo instalé el sistema, sino el hecho de analizar de que ese sistema, si es que puede ser vulnerado, pues tengo que encontrar las medidas de protección necesarias para que eso no ocurra. Y la parte del mantenimiento, obviamente, mi sistema es fiable desde esa característica porque el sistema debe tener la característica de ir siendo mejorado en función del tiempo. La fiabilidad, dice, de un sistema es una medida de conformidad con una especificación autorizada de su comportamiento. Fiabilidad, medida de conformidad, es decir, si mi sistema es fiable, obviamente los cánones de conformidad de las personas o de la empresa o de la institución que hace uso de ese sistema, obviamente estén marcadas dentro de este contexto de satisfacción. En contraste, dice, una avería o defecto en una desviación es una desviación del comportamiento de un sistema respecto a esta especificación de fiabilidad que estamos mencionando. Tenemos las fallas. Bueno, las fallas pueden ser una consecuencia de averías en los sistemas. Las fallas pueden ser pequeñas, pero los defectos pueden ser muy grandes. Miren, en esta figura se muestran algunas relaciones causa-efecto de una falla. Entonces, por ejemplo, y generalmente eso ocurre, que cuando nosotros estamos dentro de configurando nuestros servicios, nosotros nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que a veces cometemos errores de los cuales, ¿no? Aparentemente una falla que es tan sencillita puede ocasionar que mis sistemas realmente colapsen y se dañen. Entonces yo alguna vez les había dicho a ustedes, ¿no? Por ejemplo, yo hago una aplicación, no sé si ustedes se recuerdan cuando nosotros hacíamos nuestras aplicaciones de WinForm. Ustedes recuerdan que nosotros cuando hacíamos de ese tipo de interfaces, yo les decía algo. Una falla pequeñita, hago mi sistema. Por aquí pongo un cuadro de texto para ingresar información. Por aquí pongo mi cuadro de texto. Y la forma en cómo programé esto, ustedes que están más actuales conmigo que mí en este punto, primero, por ejemplo, yo no le puse parámetros. Y cuando hice el SQL, por ejemplo, yo le puse, se me ocurre, select, por ejemplo, digo select asterisco from tabla producto y le pongo where y le digo campo igual y aquí le pongo así igualito a esto, miren, y le digo, así es, ¿no? A lo que yo pongo en el text box. Ya, pongamos, esto es lo que yo le programo en el SQL de este botoncito y digo, y cuando yo le doy botón aquí, profe, me dicen, o le dicen al gerente, le dicen, ve, y cuando le da clic aquí, chéverísimo, dice, mire, aquí me va a mostrar todos los datos que ustedes necesitaban. Y el gerente contento con lo que hicieron, con lo que hicieron acá los trabajadores, ¿no es cierto? Una aplicación bonita que les va a ahorrar tiempo y listo. Entonces eso hizo esto hace el equipo, ¿no? El equipo hace su tablita, la pone aquí,
Tiene la información, ¿no es cierto? Y aquí va a ver los datos. Hasta ahí, miren, no hay errores de mala fe ni de nada. Yo lo programé de esta forma. Pónganle en ojo aquí a la programación. Y yo les digo porque yo ya vamos sexto semestre y yo, por lo menos, muchachos, en la parte de lo que hemos visto y hemos revisado, sí he tratado de cubrir algunas cositas que no debemos hacer. Y esto es algo que yo no debo hacer. ¿Por qué? Porque el momento en que yo hago esto, miren, en la consulta, cuando yo le mando aquí, ¿no es cierto?, el control o el valor de esta forma en mi consulta, ¿qué es lo que puede pasar? Que viene aquí alguien y me hace esto. Por ejemplo. Viene aquí alguien y me pone lo siguiente. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplito. Por ejemplo, alguien viene y me pone, en este mismo, en vez de poner aquí Pepe, ¿no es cierto? Por ejemplo, el programador viene y hace lo siguiente. Les pongo un ejemplo. ¿Ya? Él viene y pone esto. Aquí supongamos que él quiere mandar a buscar lo que sea. Él puede venir acá y poner esto. Él dice, lo que sea, pone el campo, ¿no? Y él dice, 1 igual a 1, or, y me comienza a concatenar aquí cosas. Y por ahí dice, delete from, lo que está haciendo ahí mi hackercito. ¿Qué hizo, muchachos? ¿Sí entienden lo que hizo aquí? ¿Están presentes? Acción SQL. Modificó el SQL. Como yo aquí cometí un error de buena voluntad, lo que dice aquí la teoría, ¿se acuerdan acá? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice, miren, aquí, las fallas pueden ser muy pequeñas, pero los efectos pueden ser muy grandes. ¿Cuál fue mi falla? Mi falla fue poner así, programar de esta forma esto que estaba aquí. Pero ¿cuál fue en este caso el efecto, el defecto? Vino alguien y dijo, ah, mira, voy a hacer el intento. No sé cómo esté programado por abajo, pero voy a intentarlo. Y él dijo, mandó un parámetro que decía lo que sea. Acuérdense que como esto es una cadena interna, él hizo un OR y dijo, o 1 es igual a 1, automáticamente lo que yo ejecuto más esto se hace verdadero. Y sigue ejecutándose. Y él al final le puso OR delete from tables. ¿Y qué va a hacer? Él va a coger este código, esto va a llegar completito al otro lado. Y cuando él diga OK, lo que él va a hacer es coger y borrarme todas las tablas de la base de datos que tengo detrás de mi sistema. ¿Cuál fue el error? El error fue esto, fue un error pequeño, uno de buena voluntad. Pero ¿cuál fue el efecto? El efecto fue que todas las tablas de mi base de datos se borraron. ¿Estamos claros? Por eso aquí hablamos de una secuencia. Falla, error y el efecto o la avería. ¿Ok? Asimismo vamos a encontrar una clasificación de fallas. Por ejemplo, el objetivo de la tolerancia a fallas en un sistema distribuido obviamente es evitar que las fallas produzcan averías. En este sentido, las fallas se van a definir como transitorias, intermitentes o permanentes. Una falla transitoria, si esta desaparece sola al cabo de cierto tiempo, podríamos haberle definido como transitoria. Ejemplo, tenemos las interferencias de señales de comunicación o las fallas transitorias en los enlaces de comunicación. Ejemplo, estábamos trabajando y se fue el internet
pero eso es algo que está fuera de mi control. Digamos, el internet me lo estaba dando CNT y a CNT se le dañó un servidor de DNS. Ya no tengo internet. Así como yo, no tiene un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque mi sistema necesita internet para trabajar. A los 10 minutos el servicio se renueva y en ese caso, ¿qué tipo de falla fue? Transitoria, porque ya el sistema nuevamente funcionó, el internet está trabajando, entonces eso para mí fue una falla transitoria. Fallas permanentes son aquellas que permanecen hasta que el componente se repare o se sustituye. Por ejemplo, un error de software o la rotura de una tarjeta de video. O por ahí, por ejemplo, se me quemó la tarjeta de red. Ya, entonces tengo que reemplazarlo para que obviamente pueda volver a funcionar. Tengo que reemplazar. Si yo no lo cambio, el daño o el efecto es permanente. Y tenemos las fallas intermitentes. Estas, en cambio, se refieren a aquellas fallas que son transitorias, que ocurren de vez en cuando. Por ejemplo, el calentamiento de algún componente, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esto acá los vamos a poder ver, ¿no? Por ejemplo, en esta clasificación le vemos falla permanente, un defecto físico o un diseño incorrecto. Tengo también las fallas intermitentes, ¿no es cierto? Puede ser un hardware inaccesible, o las transitorias, que en este caso es, por ejemplo, un entorno inestable de lo que estábamos, por ejemplo, de un determinado ambiente de trabajo. ¿Ok? Y llegamos al tema de la redundancia. Y dentro de lo que es la redundancia, existen 4 tipos específicos que debemos hablar. Tenemos una redundancia estática. En este caso, los componentes redundantes se utilizan dentro del sistema para enmascarar los defectos de los componentes con defectos. ¿Ok? Tenemos una redundancia dinámica. Esta redundancia, dice, se utiliza para la detección de errores. La recuperación debe realizarla otro tipo de componente. Tenemos una redundancia en el diseño. Generalmente aquí podemos tener partes que pueden ser redundantes, no necesariamente de todo el sistema, sino de determinadas partes del diseño. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando cambiamos la tecnología de los servicios? Nosotros decíamos, vamos a irnos por un servicio. ¿Qué tal si es que nuestro primer servidor se cae y mi única alternativa es levantar los servicios que tenía en el otro equipo? Y tengo que levantarlos, ¿no es cierto? Pero no cambia todo el sistema, sino solo esa parte en específico. Y tenemos una redundancia temporal. Esta la podemos tener mediante el uso repetido de un componente en presencia de fallas. Esto es adecuado para lo que son las fallas transitorias. ¿Ok? Esto generalmente podríamos hablar, ¿no? Se me ocurre de una máquina virtual, que en caso de que se presente un problema, obviamente los hipervisores de estas máquinas virtuales generalmente hacen eso, ¿no? Cuando hay un daño físico de una máquina, lo que hace este hipervisor es apagarla y levanta su respaldo, levanta el backup de este servidor. Y en cuestión de 3 minutos tenemos nuevamente todo funcionando sin ningún problema. Preguntas hasta aquí, muchachos. Preguntas, alguna inquietud. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro, muchachos? ¿No hay preguntas? Perfecto. Sí, sí, claro. Ok, muchachos. Entonces vamos a quedarnos hasta ahí. Dios mediante, y que Dios lo permita, nos veremos la siguiente semana. Entonces, voy a cuadrar para ver si es que la próxima semana, bueno, ahí nos organizamos. Por favor, traten de avanzar con el tema del proyecto. Y bueno, la próxima semana les indicaré, ¿ya? Entonces, eso, chicos, de mi parte. Muchas gracias por la asistencia, por la atención. Espero que podamos haber aprendido un poquito más del tema de lo que es la replicación, redundancias.
Y obviamente también pensando en estos enfoques prácticos, ¿no? Yo como les digo, esto se lo puede ver muy bonito, muy aburrido, depende cómo se lo quiera ver, pero en la vida real nos toca aplicar mucho de lo que hemos conversado el día de hoy. Entonces, no le pierdan la pista a estas cosas, porque en el tiempo, obviamente, les van a aportar mucho, especialmente en escenarios reales donde, obviamente, ya la teoría tiene que convertirse en práctica. De mi parte, muchas gracias, chicos. Una bonita tarde. Y por favor, trabajen en el proyecto, ¿ok? Que les vaya bien a todos. Hasta luego. Hasta